Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Luis Córdoba y represento a la Dirección General de Aduanas. Y como ya lo comentaron nuestras compañeras de CIEX, el objetivo de nuestra presencia este día con ustedes es para exponerles el proyecto de declaración anticipada que estamos ejecutando con la ventanilla única de exportaciones del CIEX, con la Intendencia de Aduanas de Guatemala y con la ventanilla única de exportaciones de Guatemala, BUPE. Solo voy a habilitar la presentación, me permiten un segundo solo para ponérselas en pantalla. Y me confirman, por favor, si la pueden visualizar. ¿Sí se muestra? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, les decía que el objetivo de esta reunión a la que les hemos convocado, este webinar, es para explicarles del proyecto de declaración anticipada que va a entrar en vigencia a partir del 24 de agosto de este año para las operaciones de DUCA-F, de exportación y de importación que se realizan entre Guatemala y El Salvador en el puesto fronterizo que compartimos con la aduana de Pedro de Alvarado, del lado de Guatemala, y la aduana La Echadura en el lado de El Salvador. Este proyecto, repito, va a ser de carácter, o esta herramienta va a ser de carácter obligatorio a partir del 24 de agosto, pero solamente para las operaciones con DUCA-F y que tengan como punto de salida o entrada Pedro de Alvarado del lado de Guatemala y La Echadura de El Salvador. Es un proyecto que hemos venido trabajando, repito, de forma conjunta, tanto los servicios aduaneros como las ventanillas únicas de comercio exterior de ambos países. Si gustan, solo voy a cambiar la diapositiva. Bueno, el proyecto se trata de esto, declaración anticipada, y el contenido que vamos a ver en esta exposición tiene que ver con los antecedentes del proyecto, el alcance y su base legal, es decir, qué comprende el proyecto, cuáles son sus componentes, cuál es la normativa legal que habilita a que pueda ser una realidad la declaración anticipada y que sea el mecanismo para el despacho de las operaciones de comercio exterior. También se establecen los componentes del proyecto, por una parte, emisión automatizada de documentos, confirmación y pago de tributos, transmisión de los documentos de respaldo de la DUCA-F, los flujos de despacho y, por último, los beneficios. Este proyecto no es nuevo, contrario a lo que pueden pensar, es algo que ha venido trabajándose de forma coordinada desde el año 2019, desde el segundo semestre de dicho año. Ha venido coordinándose esfuerzos por las ventanillas únicas y las aduanas de ambos países, particularmente o específicamente la Dirección General de Aduanas de El Salvador, el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones, CIEX, El Salvador, del Banco Central de Reserva, la Intendencia de Aduanas de Guatemala y la BUPE, que es la ventanilla única para las exportaciones de dicho país. La idea de este proyecto es establecer un mecanismo de respuesta a una situación que, más allá de requerir la atención de las aduanas o de las instituciones de control o de facilitación de las operaciones de comercio, requiere también la intervención y la atención de los operadores de comercio. Cómo mejorar el flujo de despacho de las operaciones de comercio y cómo garantizar que en la medida de lo posible todas las operaciones que tengan que ser procesadas en frontera hayan completado sus procesos, el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras, tributarias y no tributarias antes de arribar a los puntos fronterizos. Entonces, como repito, es un proyecto que ya tiene algún tiempo venirse madurando y trabajando. Pero, ¿qué es declaración anticipada? Mucha gente se pregunta, miren, ¿y qué es? ¿Qué involucra? La declaración anticipada, contrario a lo que pueda pensar la mayoría de personas, no solo involucra tener hecha una declaración antes de completar para hacer una exportación o para hacer una importación. No basta con tener hecho el documento, sino que para poder lograr la liberación de las mercancías en frontera, se necesitan
una serie de componentes adicionales. En este caso, en primer lugar, se necesita gestionar los documentos de respaldo de la declaración. Los documentos de respaldo estamos hablando de facturas, cartas de porte, documentos de transporte, manifiestos de carga, permisos, certificados de origen, etc. La medida de lo posible, declaración anticipada conlleva que los documentos de respaldo deberían de gestionarse previamente a remitir las unidades de transporte a las fronteras. Otro componente muy importante es que no solo se cumplen con requisitos no arancelarios para una exportación o para una importación, también se cumple con pago de impuestos. Este pago de impuestos, en el caso de las exportaciones salvadoreñas con destino a otros países, tienen que cumplir con el pago de la inspección no intrusiva. Aparte de eso, también se tiene que cumplir con el pago de la obligación tributaria en el país de destino. Entonces, esos componentes son necesarios también para lograr el despacho de las operaciones en frontera. No solo cumplir con la obligación del país de exportación, sino que también cumplir con la obligación del país de destino de la operación. Y el otro componente de declaración anticipada es necesario el registro de la declaración, es necesario el registro de documentos, es necesario el pago, pero en la medida de lo posible, o debería, mejor dicho, no en la medida de lo posible, debe facilitarse al usuario que estas gestiones previas de repago, registros de declaración y gestión de documentos se hagan de forma electrónica. Esos componentes son los que abarca el proyecto de declaración anticipada de El Salvador y Guatemala. Otro aspecto importante a mencionar es cuál es el fundamento legal de esta herramienta. El fundamento legal de esta herramienta está contenido en el artículo 80 de nuestro Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el CAUCA. En el artículo 80 ya menciona nuestro Código Regional que los servicios aduaneros pueden establecer mecanismos o deben establecer mecanismos para que sea posible la gestión previa de las operaciones de comercio exterior antes de arribar a los puntos de ingreso o salida de las mercancías. Eso también se recoge en el artículo 330 del RECAUCA, en los artículos 7.1 y 7.2 del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC. También está contemplado en la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, aprobada por el COMIECO, en la que particularmente se estableció como medida prioritaria de corto plazo la adopción de corto plazo para la facilitación de comercio, la adopción de la declaración anticipada en Centroamérica. Otro tema importante es, o como respaldo normativo a esta herramienta, es la reciente suscripción de la resolución de la instancia ministerial del proceso de unión aduanera entre Guatemala, El Salvador y Honduras, resolución número 104/2022, suscrita en el mes de julio, en el cual la instancia ministerial estableció lo que yo les comentaba hace un momento, que la declaración anticipada va a ser obligatoria para las exportaciones e importaciones entre Guatemala y El Salvador que se procesen con DUCA-F, siempre y cuando tengan como punto de ingreso o salida la aduana terrestre de La Herradura en El Salvador y la aduana de Pedro de Alvarado en Guatemala. Ese es el fundamento legal de esta herramienta. Ahora vamos con los componentes. ¿Qué componentes tiene la herramienta? La herramienta primero parte de un primer elemento, como lo habíamos mencionado en la lámina anterior. ¿Qué elementos debe contener la declaración anticipada? 1. Registro de la declaración, habíamos dicho. El registro de las declaraciones de comercio exterior con DUCA-F ya se realiza actualmente a través de nuestras ventanillas únicas. Nuestras ventanillas únicas, en el caso de exportaciones con DUCA-F, sirven como mecanismo para el registro de la operación con nuestros exportadores. Esa información luego se traslada al Servicio Aduanero Nacional, en este caso a la Dirección General de Aduanas, quien se encarga de transmitir esa operación a SIECA como intermediario, SIECA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y posteriormente se remite a la aduana del país de destino.
esa operación ya se registra de forma electrónica. Ahora bien, habíamos detectado nosotros como una debilidad del proceso o de las actuaciones de algunos operadores, que no todos los documentos de respaldo de las operaciones se gestionan de forma previa al arribo de la unidad de transporte a frontera. Muchos de los documentos, particularmente en ocasiones manifiestos de carga o cartas de porte que corresponde elaborar al transportista, son emitidos o son gestionados hasta que las mercancías están en frontera. En este sentido, atendiendo a que ya el exportador hace un registro de una DUCAF y que DUCAF, si ustedes revisan un manifiesto o una carta de porte, contiene información que prácticamente es la misma que se va a desplegar en esos documentos, entonces se ideó una manera para que la manifiesto y la carta se pudieran generar automáticamente en la plataforma del CIEX y se pudieran generar ya tanto directamente por el exportador o por su transportista, complementando solo información adicional como puede ser la placa de la unidad de transporte o el piloto que se encargaría del traslado de los bienes. Es decir, este primer componente permite que a partir del registro de una DUCAD o de una DUCAF, que es el proyecto que tenemos actualmente, se emitan los documentos de soporte de la declaración, manifiesto y carta de porte. Y eso permite que una vez esos documentos estén listos y ya estén generados, se pueda despachar la unidad de transporte hacia frontera. El otro componente es la confirmación del pago de tributos. ¿Qué se entiende por esta confirmación? Esta es una herramienta que permite que el exportador pueda saber el momento exacto de que se ha producido el pago de los tributos o de los impuestos de importación en Guatemala. Es decir, cuando yo genero mi declaración de exportación DUCAF a través del CIEX, le traslado el número de registro a mi importadora, a mi cliente en Guatemala. El cliente en Guatemala ya con eso puede pagar los impuestos y el exportador salvadoreño recibe a través de la ventanilla única del CIEX una confirmación de que ya está pagado. E incluso también lo puede ver en las plataformas de aduana. ¿Cómo es el mecanismo? Pues prácticamente cuando se pagan los impuestos, la aduana es de una DUCAF salvadoreña. La Intendencia de Aduanas de Guatemala nos traslada a nosotros la información del pago, se lo traslada a la Dirección General de Aduanas. La Dirección General de Aduanas les traslada esta información al CIEX a efectos de que se la muestre al exportador. Pero también les había dicho que nosotros, como Dirección General de Aduanas, también le mostramos esta información a nuestros exportadores, la cual pueden visualizar a través de la plataforma BEA, la plataforma de trazabilidad de las declaraciones. Si ustedes ingresan al BEA y colocan el número de registro de una exportación de El Salvador, podrán ver, si es DUCAF para Guatemala, podrán visualizar en la trazabilidad la fecha de la declaración, la fecha del pago de la misma, cuando se pagaron los no intrusivos. Pueden validar ahí la fecha en que se liquidó por parte de El Salvador o se completó el proceso de despacho. Pueden verificar también la fecha en que se confirmó la exportación por parte nuestra. Y aparte de eso, van a poder validar la fecha en que se pagaron los impuestos en la aduana de destino. Entonces, el objetivo de este componente es que el usuario disponga de información que le permita tener certeza sobre el trámite que va a obtener en frontera. No, y del tiempo que va a pasar su unidad en frontera, la unidad y las mercancías. No es lo mismo mandar una operación a frontera sin tener certeza si ya se pagaron los impuestos en destino o si ya se completaron los documentos, que mandarla con toda la información ya lista y todas las obligaciones aduaneras cumplidas. Eso permite al exportador e incluso a los importadores tener certeza incluso desde el tiempo aproximado en que va a ser despachada la unidad o el tiempo que tendría que tardarse en el proceso de liberación. Se me había olvidado comentarles algo importante. La primera herramienta de gestión automatizada de documentos está disponible
para los exportadores a través del CIEX desde diciembre del año 2019. Y esta información sobre el pago de tributos está disponible desde el primer trimestre de 2020. Ahora bien, ¿qué otra cosa ideamos para el tema de permitir que los operadores puedan gestionar previo al despacho todas las obligaciones aduaneras vinculadas a una exportación o una importación? Pues el otro tema que ideamos fue cómo hacemos para que, aparte de transmitirnos la DUCAF, ¿qué es lo que se hace actualmente? Actualmente las aduanas, las ventanillas de los países intercambian la información de la DUCAF, pero no nos intercambiamos la información de los documentos de respaldo. Estos básicamente se presentan hasta que la mercancía está en frontera. Hasta entonces lo tiene tanto la aduana de exportación como la aduana de importación. Pero entonces vimos que el siguiente paso necesario era que la factura comercial y el manifiesto de carga y la carta de porte como documentos básicos de una exportación e importación puedan remitirse y compartirse no solo con la aduana del país de exportación, sino que con la aduana de destino. Entonces, ideamos un mecanismo a través y con la colaboración y trabajo del CIEX para que estos se carguen a través de la plataforma y desde allí se transmitan a las aduanas que van a intervenir en el despacho. Esto obviamente da muchos beneficios como gestión y despacho anticipado de la declaración, agilización del tráfico fronterizo, seguridad y trazabilidad de las operaciones. Ahora, este componente ya está implementado también. Está implementado en prueba piloto con 5 exportadores salvadoreños, exportadores con alto volumen de operaciones por la achadura, y con 5 exportadores de Guatemala hacia El Salvador. Entonces, ha sido implementado a partir del 25 de agosto. Prácticamente tenemos un poco menos de un mes de estarla probando con resultados satisfactorios, obviamente con retroalimentación de nuestros usuarios acerca de aquellas cosas que pueden mejorarse. Entonces, en función de eso es que ya una vez probado y teniendo certeza del funcionamiento de la herramienta, es que se lanza el proyecto de declaración anticipada entre Guatemala y Honduras, perdón, y El Salvador, a partir del 24 de agosto del presente año. Ahora, para que comprendan cómo va a funcionar el flujo de exportaciones y de importaciones con esta modalidad, les muestro la siguiente imagen. Primero, el flujo de operativo de exportaciones. Punto crítico, punto clave, es que ninguna mercancía y ninguna unidad de transporte que traslade una exportación con DUCAF que vaya a salir por la achadura y entrar a Guatemala por Pedro de Alvarado, debe salir de sus instalaciones si no ha completado, 1, el registro de la declaración y el pago de los no intrusivos. 2, la gestión de los documentos de respaldo, que ya les van a mostrar cómo se van a cargar y cómo se van a generar, lo van a explicar las compañeras de CIEX. 3, que el importador guatemalteco haya efectuado el pago de los impuestos en destino, es decir, los impuestos en Guatemala. Esos son los básicos. En algunos casos podrá haber un elemento adicional, que es en el caso de aquellas mercancías que tengan que presentar permisos en el país de importación. Por ejemplo, un alimento que debería de solicitar autorización de salud de Guatemala. En ese caso, habrá un paso adicional que el importador en Guatemala deberá cumplir. El paso es que debe cargar el permiso de importación en la plataforma de aduana digital de la Intendencia de Aduanas de Guatemala. Una vez completado ese proceso, el sistema le notificará que ya está listo para poder proceder al despacho. La unidad de transporte saldrá de las instalaciones del exportador y se dirigirá a la aduana terrestre de Metalío. En la aduana terrestre de Metalío ya todos la conocen, nuestros exportadores que hacen operaciones hacia Guatemala por la achadura conocen perfectamente cómo es el mecanismo. El proceso es rápido, entre 2 a 4 minutos máximo, el proceso de despacho de las exportaciones.
que se va incluso a ver mejorado porque ya vamos a tener la documentación en nuestros sistemas informáticos. Entonces ya no vamos a necesitar que nos dejen copias de los mismos porque los vamos a tener en el sistema cargados. Ahora bien, una vez completemos este proceso de validación que todo está bien, va a ser el último filtro de la aduana para validar que todo está completo, se procederá a despachar la unidad hacia la achadura. En la achadura cumplirá el proceso únicamente de confirmación de la exportación. El tiempo que se tarda ese proceso es alrededor de 15 segundos porque lo hacemos a través de un dispositivo móvil y lo hacen sobre la vía. No es necesario que el conductor se baje a completar el paso de confirmación de exportación. Ahora, algunos me preguntarán, mire, pero si es de 15 segundos, ¿por qué salen 3 minutos ahí? Lo hemos dejado de esa manera porque también hay que recordar que el piloto tiene que hacer su chequeo migratorio al llegar a frontera. Eso es un paso que debe completar con la Dirección General de Migración y Extranjería. Posteriormente, una vez se completa eso, pasa al lado de Pedro Alvarado, en el cual, producto de las mejoras que hemos visto durante la prueba piloto y que nos han retroalimentado los exportadores de la prueba, Guatemala pondrá un mecanismo de atención de las operaciones con declaración anticipada que permite que el conductor no tenga que bajarse y estacionar la unidad para poder obtener el selectivo y si es verde, pues obtener la confirmación para que proceda al despacho. También eso se ha estado trabajando con la Intendencia de Aduanas de Guatemala para incluso ofrecer mayores beneficios a los usuarios que usan esta herramienta de declaración anticipada. En el caso de las importaciones, igual, punto crítico, las mercancías no deberían de salir de las instalaciones del exportador si no han completado registro de la declaración, carga de documentos y transmisión electrónica, pago de los impuestos en el país de importación. Cumplidos esos elementos, el operador puede remitir su carga a frontera. Lo único que como un mecanismo que tenemos actualmente con Guatemala operando, en Pedro de Alvarado realmente no realizan ninguna gestión, sino que pasan directamente las exportaciones de Guatemala a El Salvador, pasan del lado de la achadura. En la achadura, estas operaciones al venir completas, se procesan en las ventanillas de paso fácil que tenemos. Son 3 casetas a la altura de la ventanilla del camión para que el piloto no tenga que bajarse y las entregue directamente los documentos. El proceso para importaciones en cuanto a documentos va a ser igual que hoy. El usuario llega, presenta los documentos, el piloto, y así ahí se procesa por nuestro funcionario. Eso sí, ventaja, ya tenemos el pago y esos documentos ya los tenemos en el sistema. Ahora bien, si hay algún permiso que agregar, pues se va a presentar físicamente por el momento. Se entrega tal cual hoy en físico, en formato físico lo entregaría el piloto. Si hay que hacer pagos de, por ejemplo, impuestos específicos o al valores, por ejemplo, si fuera una importación de bebidas gaseosas, como ya lo saben, en estas operaciones interviene un agente de aduanas. Él se encarga de hacer una rectificación de la DUCAF a efectos de determinar los elementos necesarios para cancelar el pago de los específicos de los valores. Una vez todo está listo y la carga ha sido, el proceso selectivo fue verde, la carga queda autorizada para poder abandonar el recinto y dirigirse a las instalaciones del importador. Ya no pasa por la aduana terrestre de Metalillo, sino que se va directo a las bodegas del importador. Ahora, ¿qué beneficios tenemos de la declaración anticipada? Primero, como ya les había comentado, esta resolución fue suscrita en el marco de la integración profunda que tenemos con Guatemala y Honduras, en el marco de la Unión Aduanera. Es uno de los compromisos que hemos asumido como Estado, avanzar en este tema. Otro aspecto importante que con declaración anticipada, si las unidades de transporte van listas, entonces eso nos garantiza menos filas para el despacho de las operaciones en frontera. Muchas de las situaciones que hemos observado a lo largo de los años y también como resultado del estudio de tiempos de despacho que hicimos el año pasado con CIECA y con la Organización Mundial de Aduanas, es que si bien las aduanas tienen que mejorar sus procesos, también es clave que los usuarios lleguen con todo listo.
Si llegan listos, garantizamos atención rápida, que no hayan colas y que por ende se facilite la circulación de las operaciones de comercio. Esta reducción de colas reduce tiempos de despacho en frontera, los tiempos que nosotros nos tardamos en liberar. También, obviamente, beneficios a los exportadores, a los transportistas y a los importadores, porque se reducen los costos logísticos de las operaciones. Y también, si ya pagan los impuestos de forma anticipada, se evita que los pilotos tengan que detenerse en frontera, parquear la unidad e ir a hacer algún pago, alguna colecturía. Todo esto, obviamente, incide en la optimización de los tiempos de entrega de sus productos, en que puedan abaratar sus costos e incluso que se vuelvan más competitivos en cuanto a la producción, entrega, etcétera, de sus productos. Estos son los beneficios de declaración anticipada. Eso es lo que tenía yo por comentarles acerca del proyecto. Importante, no olviden, es una herramienta de facilitación. Al final va a traer muchos beneficios a ustedes, pero sí van a tener que a partir del 24 de agosto modificar, en algunos casos, yo sé que no es para todos, algunas empresas ya operan de esa manera, pero algunos sí, modificar la forma en que se hacen los trámites. ¿Qué sentido? Y ahora no solo van a registrar una declaración para poder mandar su carga a frontera, sino que van a tener que gestionar y transmitir sus documentos de forma previa y pagar los impuestos de la aduana de importación antes de remitir a su carga frontera. Punto clave nuevamente, fecha de entrada en vigencia, 24 de agosto de 2022. ¿Para qué operaciones? UKF, importaciones y exportaciones. ¿Y en qué lugar? Únicamente punto fronterizo, Pedro de Alvarado, La Achadura. Por mi parte es lo que le quería compartir. Quedo atento a cualquier consulta, cualquier inquietud al final del webinar para que puedan externar sus inquietudes y podamos orientarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la participación. En este momento, bueno, mi nombre es Gabriela Molina y voy a seguir compartiéndoles sobre la declaración anticipada, el proceso que se debe realizar en los sistemas de SIEX. Sin embargo, antes de empezar, quiero hacerles el recordatorio que en los comentarios, en el chat, ustedes pueden encontrar el link para firmar asistencia y también pueden escribir sus preguntas desde ya. Y al finalizar la presentación, vamos a dar respuesta a cada una de sus preguntas. La implementación de la declaración anticipada es un proceso a realizar en el Sistema Integrado de Comercio Exterior, SISEC, y el Sistema de Facilitación de Comercio Exterior, el SFCE. El objetivo de este proyecto es profundizar las medidas de facilitación del comercio exterior que contribuyen a reducir los tiempos de despacho e ingreso de las mercancías. Las instituciones que participan en este proyecto son la Dirección General de Aduanas de El Salvador, la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, el Banco Central de Reserva, la Ventanilla Única para las Exportaciones de Guatemala y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. El alcance de este proyecto es implementar la declaración anticipada como una medida de facilitación de comercio que permita a los exportadores presentar los documentos de soporte en formato electrónico vinculados a una DUCA-F. Estos documentos son factura de exportación y documentos de transporte. La declaración anticipada dio inicio con un plan piloto con 5 empresas exportadoras del 19 de julio hasta el 23 de agosto. Es la vigencia de este plan piloto, ya que a partir del 24 de agosto del presente año se inicia la implementación masiva de la declaración anticipada. Este proyecto considera solamente las exportaciones definitivas con DUCA-F hacia Guatemala, con aduana de salida La Achadura y aduana de destino Pedro de Alvarado.
Solicitamos al exportador cumplir con el proceso que se va a presentar a continuación. Bueno, el exportador inicia este proceso emitiendo en el CISEC la DUCA-F con las especificaciones ya mencionadas, que sea con destino a Guatemala, con aduana de salida La Achadura y aduana de destino Pedro de Alvarado, y seleccionando la modalidad de transmisión declaración anticipada. El exportador también debe asignar en el SFCE la DUCA-F al transportista que haya designado, y el transportista deberá emitir en el SFCE la carta de porte y el manifiesto de carga. Al firmarlo, se lo remitirá al exportador, quien gestiona en el SFCE la declaración anticipada y la transmite a Sidunea Word de la Dirección General de Aduanas. Finalmente, la Dirección General de Aduanas, SIECA, SAT y BUPE validan declaración anticipada. Si es conforme, devuelven autorización y monto de impuestos a pagar en el país de destino. Los pasos para realizar la declaración anticipada son los siguientes. El primer paso es ingresar con sus credenciales al Sistema Integrado de Comercio Exterior y seleccionar la opción en el menú de exportaciones, seleccionar registrar operación de exportación. Luego van a registrar la información sobre esta operación y en el paso número 5 deben tomar en cuenta que la modalidad de transmisión es declaración anticipada, es decir, la modalidad número 4. El tercer paso es autorizar la exportación, es decir, autorizar la operación en el CISEC. Después de registrarla, autorizamos y podemos verificar que esta operación tendrá solo aceptación de aduana local, quedando pendiente la aceptación de aduana extranjera, ya que a partir de acá inicia el siguiente paso en el SFCE. Sin embargo, antes de pasar al SFCE, también pueden consultar la operación en CISEC, yéndose a la opción de consultar operación de exportación, digitan el número de la operación que le fue designada en CISEC y podrán verificar el número de aceptación de aduana local. Dejo con ustedes a Claudia Rosales, quien les explicará sobre el SFCE, no sin antes hacerles el recordatorio de que la DUCA-F solo obtendrá aceptación de la Dirección General de Aduana. Y para obtener la aceptación de aduana extranjera, deberá gestionar en el SFCE la carta de porte y el manifiesto de carga. El proceso de declaración anticipada. Esto significa adjuntar la factura de exportación y los documentos ya mencionados. Buenas tardes, es un gusto para mí compartir con ustedes los siguientes pasos en el sistema de facilitación de comercio exterior. El primer paso a desarrollar es que el exportador asigna en el sistema SFCE la DUCA-F de exportación al transportista. Para ello deberá la persona autorizada designada por el exportador ingresar con su usuario y contraseña al sistema e iniciar sesión. Debe de estar inscrito en CIEX en los sistemas para poder obtener su usuario y contraseña. Los requisitos para inscribirse o actualizar sus usuarios están en la página de CIEX El Salvador, www.ciexelsalvador.com y www.ciexelsalvador.gov.sv. Una vez se ha ingresado, le aparecerá en el menú principal la opción Transporte. Debe seleccionar Asignar transportista y dar clic en Asignar transportista, donde se le mostrará la siguiente pantalla en la que ingresará los parámetros de búsqueda. Puede ser el número de aceptación que le otorga la DGA o el número de operación que le brinda el CISEX. También el tipo de operación, o la otra opción es dar clic en el botón de buscar y en este caso le desplegará la o las DUCAs a asignar al transportista. Posteriormente que le ha desplegado esas DUCAs, usted selecciona la o las operaciones dando clic en el cuadrito de seleccionar y a continuación da clic en el botón siguiente.
Le aparece el siguiente menú llamado Asignación de ducas a transportistas, ducas seleccionadas, y va a seleccionar donde dice transportista, en ese campo va a escribir una parte del nombre de este y le va a desplegar una lista de posibles transportistas para su selección. Es muy importante que usted tenga mucho cuidado a quién le va a asignar estas ducas. Le damos clic en el botón guardar y el sistema le va a generar un mensaje de éxito en la asignación y le va a aparecer en color verde. Por ejemplo, carta de porte enviada a aduana, transportista asignado correctamente. Cabe mencionar que si usted va a realizar otra asignación, es importante que le dé clic en el botón limpiar. Si no, le puede dar clic en inicio o en cualquier parte del menú principal para salirse de esta pantalla de asignación de ducas a transportista. Bien, el siguiente paso es que el transportista ya va a generar en el SFCE los documentos de transporte, es decir, la carta de porte y el manifiesto de carga. Para ello, la persona autorizada por el exportador o transportista va a ingresar con su usuario y contraseña al sistema y le va a aparecer el menú principal, en el cual va a seleccionar el menú transporte. A continuación, selecciona documentos de transporte y por último va a dar clic en generar documentos. Aparece la siguiente pantalla para ingresar los parámetros de búsqueda, ya sea el número de aceptación de la DGA o el número de operación del CISEX, el país destino y luego dar clic en el botón de buscar y desplegará la duca correspondiente. En el caso que si usted elige la opción de dar clic en el botón buscar sin los parámetros, entonces se le desplegará la o las ducas autorizadas por el exportador y aceptadas por la DGA en el CISEX. Una vez le aparezcan las operaciones, usted las selecciona dando clic en el cuadrito de seleccionar y a continuación clic en el botón siguiente, donde nos llevará al siguiente recuadro para registrar el medio de transporte, que es un campo con una lista desplegable para que usted pueda elegir, y la fecha de embarque. Estos campos son obligatorios y tenemos otros campos opcionales como son la placa del remolque, el número del contenedor y alguna observación. Si usted decide ingresar al registro del número de contenedor, este debe contener 11 caracteres. Una vez ingresados estos datos, da clic en el botón de guardar y le genera un mensaje en el que el manifiesto de carga fue almacenado correctamente. Le aparece en la parte inferior un botón llamado imprimir manifiesto y carta de porte, que son los siguientes pasos, ¿verdad? Usted descarga los documentos de transporte dando clic en este botón que les mencionaba y se los imprime, firma los documentos y los envía al exportador vía correo electrónico para que estos sean adjuntados a la DUCA y posterior envío a la DGA. Importante mencionar que los archivos tienen que ser por separado y en formato de PDF y los nombres de dichos archivos tienen que ser entre 12 a 25 caracteres. Y tenemos unos ejemplos cómo pueden nombrar los archivos. Tenemos, por ejemplo, el manifiesto de carga, puede colocar MC y el número de este documento. Al igual, puede colocar el nombre de la carta de porte CP y el número de este documento. Lo guarda de esa manera en su ordenador para que pueda emitirlos al exportador, que es el último paso. El exportador registra y transmite en el sistema la declaración anticipada. Y para ello va a adjuntar esos documentos que le han sido enviados, la carta de porte y el manifiesto de carga, además de las facturas de exportación. Ingresamos nuevamente con nuestras credenciales. Nos aparece el menú principal, seleccionamos transporte, seguidamente adjuntamos documentos a DUCA-F, por último adjuntar documentos a DUCA-F. Le aparece el recuadro donde va a registrar el número de operación de exportación o el número de aceptación de la DGA. Tomar en cuenta la fecha de emisión de la DUCA-F, ya que si el sistema sugiere un rango de fechas. Damos clic en el botón buscar.
nos aparece el siguiente pantalla, donde vamos a dar clic en el campo Seleccionar archivo para adjuntar primero la carta de porte, que ya fue remitida previamente por el transportista, y el manifiesto de carga, los cuales usted ya tiene guardados en su ordenador. Seleccionamos el respectivo botón y los adjuntamos uno a uno y luego le damos guardar. El sistema genera el mensaje que los archivos fueron enviados con éxito a la aduana y usted puede visualizar en el recuadro que se llama Ducas encontradas que el archivo de carta de porte y el archivo de manifiesto de carga se colocan con el nombre que usted ha elegido y en color azul. Después de esto, se procede a adjuntar la o las facturas de exportación, seleccionando en el círculo a la par del número de factura y le va a desplegar el campo de asignación de facturas. Le damos clic en el campo de seleccionar archivo para adjuntar la factura. Posteriormente, dar clic en el botón guardar y le va a mostrar un mensaje de archivos enviados a aduana con éxito. Y el último y muy importante paso es que usted debe dar clic en el botón de enviar exportación. Y así finaliza usted los pasos en el sistema de facilitación de comercio exterior. Doy paso a mi compañera Gabriela para continuar con el proceso. Bueno, el último paso es regresar de nuevo al CISEC y consultar la operación nuevamente, digitando el número de operación asignado en el registro y podrán observar en la segunda pantalla que ya tiene aceptación de aduana extranjera, lo que significa que ya han sido pagados los impuestos y se ha finalizado el proceso de declaración anticipada. Así que pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden firmar su asistencia en el chat. Hay un enlace donde pueden escribir su número y su nombre y su correo electrónico. Y además pueden escribir sus consultas que van a obtener su respuesta a partir de ese momento. Claro que sí, estamos consultando la sección de preguntas. Agradecerles por su activa participación. Vamos a dar lectura a la primera pregunta. Indica, ¿se puede despachar la unidad después de cargar todos los documentos en la plataforma, esperando que el pago de impuestos se haga mientras la unidad llega a frontera? Se les recomienda esperar la respuesta de aduana extranjera para asegurar el correcto flujo de la declaración anticipada, ya que puede tomar un poco más de tiempo o puede tener algún inconveniente, así que se le recomienda esperar la aceptación de aduana extranjera cuando ya tengan los impuestos pagados. Aprovechando. Adelante. Adelante. Debería de despacharse la unidad hasta que los impuestos ya estén cancelados en destino. Puede ser que tengan el número de aceptación, pero como hemos hablado del flujo del proceso, la idea es que hayan completado todo para poder enviar las unidades a frontera. Eso es lo que hemos acordado a nivel, se ha acordado tanto por la instancia ministerial como por las aduanas y las ventanillas, es que se complete el flujo y en ese momento se proceda a remitir las unidades hacia el punto fronterizo. Gracias, Luis. La siguiente pregunta es si aplica también para exportaciones consolidadas. Bueno, en ese caso es solamente para la modalidad de declaración anticipada, la modalidad 4. Nos consulta si se compartirá el material por correo. Comentarles que se han enviado por correos las guías de usuario para poder consultarlas. También esos webinars han quedado grabados para que ustedes puedan consultarlos nuevamente. Otra pregunta, si esto aplica para Duca F y Duca D. Bien, esto aplica únicamente para Duca F, que se emite a través del CISEC.
Una pregunta, si un transportista no tiene acceso al sistema, ¿cómo se gestionará en ese momento la emisión de documentos, carta de porte y manifiesto de carga? En este caso es importante realizar la inscripción en CIEX para que puedan obtener su usuario y contraseña y puedan hacer uso de los sistemas y así facilitarles las gestiones. En el caso que el transporte sea subcontratado de terceros, entonces el exportador es quien ingresará con su usuario y lo va a manejar en medios de transporte tal cual como terceros. Únicamente va a necesitar la tarjeta de circulación de ese transporte. Seguimos consultando la sección de preguntas. Agradecemos nos colaboren con el registro de la asistencia. Y bien, la siguiente pregunta dice, los documentos de transporte, si los hacemos fuera de la plataforma de CIEX, ¿los podemos cargar en PDF? Bueno, según el proceso que hemos descrito, deben realizarlos a través del SFC para asegurar el correcto flujo del proceso, ¿verdad? Otra pregunta muy interesante, nos indican en el caso de mis despachos, siempre llevan DUCA-F y DUCA-D. En este caso, ¿cómo aplica este proceso? ¿Afectará el tiempo en aduana? Solicitarle a Luis si nos puede apoyar en esta pregunta. En el caso de las exportaciones que vayan con DUCA-D o DUCA-F, no habría inconveniente. Las DUCA-F se procesan con modalidad anticipada, como lo han explicado las compañeras y lo hemos explicado en este webinar. Y las DUCA-D siguen su proceso normal como lo tienen actualmente. En el caso de las DUCAs que ya estén hechas y que estén elaboradas con modalidad de transmisión como teledespachos, ¿cuál sería el estatus de esos documentos? Bueno, para este caso, este proceso aplicará de forma masiva a partir del 24 de agosto. Por lo tanto, las DUCAs elaboradas anteriormente no entrarán en esta modalidad y a partir del 24 de agosto, todas las exportaciones con declaración anticipada deben seleccionar la modalidad declaración anticipada, es decir, la modalidad 4. De lo contrario, no sería, no entraría dentro de este proceso, ya sería otro tipo de exportación. Gracias. La siguiente pregunta, ¿siempre es necesario enviar los documentos en físico a aduana? Sí, es necesario que presenten siempre los documentos. Ya al momento de salir, deben llevar los documentos en físico. Sí, y adicionando, perdonen, deben llevarlos en físico, los originales, pero lo que sí se va a omitir es que nos presenten copias. Actualmente nos llevaban copias de esos documentos, pero porque no los teníamos, ¿verdad? En electrónico. Al tenerlos en electrónico, la necesidad de que nos dejen una copia se elimina. Gracias. Nos hacen otra consulta de quién debe firmar los documentos de transporte, ¿el piloto o puede firmar los representantes también? Luis, ¿si nos apoya? Estos los debe, miren, normalmente los documentos se entienden emitidos por el transportista. Puede ser el transportista o puede ser su piloto quien los firme, los documentos. La siguiente pregunta, ¿es obligación que el cliente pague impuestos antes de despachar el furgón? Sí, sí es bajo el esquema que hemos conversado, sí es necesario que estén cancelados los impuestos antes de remitir la carga a frontera. De acuerdo. Acá hay una pregunta que si en caso realiza todo el proceso, pero coloca modalidad 3, ¿cuál sería el proceso? ¿Sería una gestión normal o algún tipo de rectificación?
Si hay error al colocar la modalidad 3, Luis, ¿qué deben hacerlos? A nosotros siempre nos aparece como declaración, porque todo lo que sea DUCA-F, aunque no le coloquen modalidad 4, siempre, si por ser DUCA-F, tiene que seguir el proceso de declaración anticipada. Ahora bien, quizás ahí es la petición de ayuda para los exportadores, para que si es DUCA-F ya sepan que solo pueden seleccionar opción 4, ya no pueden seleccionar las demás. Gracias. Otra pregunta, Luis. Nos indican si se puede colocar declaración anticipada para otras fronteras de Guatemala. Por el momento no se puede usar el modelo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De declaración anticipada, solo está vigente para frontera Chadura, Pedro de Alvarado. Posteriormente, una vez tengamos correctamente aplicado y ya tengamos funcionando adecuadamente este proceso en Achadura, migraremos a los demás puestos fronterizos de Guatemala e incluso está proyectado que antes de que finalice el año también lo podamos hacer en el Amatillo, en este caso con la Autoridad Aduanera de Honduras. Pero por el momento, exclusivamente Pedro de Alvarado, Guatemala, a Achadura, El Salvador. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. Según entendí, mi transporte subcontratado sería el exportador quien debe generar los documentos de respaldo. Así es, ¿verdad? En este caso, el exportador con su usuario y contraseña va a ingresar al sistema y en este caso sería como un tercero en el cual debe de tener la tarjeta de circulación del transporte para poder adjuntarla y así poder realizar los documentos. Tenemos otra pregunta. ¿La firma es electrónica o física al imprimir los documentos? La firma debe ser física para poderlos, después se pueden escanear para adjuntarlos. Recordarles también que pueden realizar sus consultas al correo de cxexportaciones@bcr.gov.sb. Con gusto les atenderemos. Si usted no cuenta con el manual, también puede solicitarlo a través de ese correo electrónico y se le hará llegar. Gracias. Vamos a atender una última pregunta. Si es una importación desde Guatemala, ¿debemos pagar los impuestos inmediatamente generada la DUCA-F del proveedor? Sin estar pagado no puede salir de las instalaciones del proveedor. Luis. Correcto, ese es el modelo que tenemos acordado con tanto ventanillas, aduanas y Ministerio de Economía de ambos países. La idea es que se despachen las unidades hasta que hayan completado todo el proceso necesario para que se pueda realizar sin inconvenientes la exportación del lado de El Salvador, perdón, de Guatemala o El Salvador, y la importación igualmente ya sea en El Salvador o en Guatemala. Muchas gracias. Y de esta manera damos por concluido este webinar, esperando le haya sido de mucha utilidad. Y recuerden que en CX estamos para atender sus consultas e inquietudes sobre este proceso. Nos pueden escribir a los correos mencionados y que pasen una feliz tarde.